Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros y vamos al teléfono y le vamos a agradecer a Isaac Alberto Zacarías Nájar. Él es presidente de Impulso Trans, una organización que evidentemente acompaña a estas personas de esta población que que buscan justamente ampliar sus derechos. Isaac Alberto Zacarías Nájar, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, teníamos mucho interés en conversar contigo para tener muchísima más información, y lo digo al menos en términos personales, también información para educarme. En este sentido, me gustaría que evidentemente pues una entrevista es informativa, pero también enfatizar el tema pedagógico, si cabe la palabra, para aprender, educarnos sobre esta población trans. Más allá del debate que está en el Congreso del Estado, si acepta o no, ya en este momento está en desacato a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica que se debe legislar para reconocer los derechos de la población trans aquí en Jalisco. Me gustaría empezar, Alberto, si nos explicas quién es una persona trans. Vamos partiendo desde lo básico. ¿Quién es una persona trans y qué se identifica como una persona trans? Bueno, cuando hablamos desde el término trans, cuando las personas nacemos, nos asignan un género, ya sea hombre o mujer, esperando que la persona pues se comporte, socialice, se exprese y actúe conforme a lo que la sociedad considera que ser un hombre o ser una mujer, ¿no? Así es. Y esta clasificación lo hacen solo por la corporalidad o la genitalidad o la que nacemos, ¿no? Entonces, ser una persona trans es un término, es inclusivo, que va a englobar a todas aquellas personas que nuestra identidad o expresión de género es diferente a las expectativas culturales basadas por el sexo género que se nos asignó al nacer, ¿no? Por ejemplo, yo nazco, por mi genitalidad le dicen a mi mamá, ¿tienes una niña? Sin embargo, yo en mi identidad no me identifico con todo ese constructo de ser mujer. Yo me identifico más con todos estos constructos de lo que es ser hombre. Entonces, yo soy un hombre trans, ¿no? Así es. Entonces, hay estudios que marcan que el tema de la identidad o la persona empieza a identificarse en estos constructos de género desde los 2 años y lo reafirma como a los 7 años. Es decir, desde la misma niñez ya se revela esa identidad con la que se va identificando esa persona. Sí, ya la persona empieza a identificarse y empieza como a decir, encajo en esto, me identifico con esto. Muchas personas no se cuestionan porque finalmente este constructo binario de lo que es ser hombre o ser mujer, pues la persona encaja ahí, pues, ¿no? Alberto, perdón esta pregunta, a lo mejor otra vez desde mi ignorancia. ¿En qué es distinto una persona trans a una persona homosexual o lesbiana? Es que el tema de la homosexualidad tiene que ver con la orientación sexual. ¿Quién me gusta, quién me atrae, lo romántico, lo erótico y lo sexual? Exacto. Y ese es otro tema aparte. Exactamente. Yo soy un hombre trans y puede que me gusten otros hombres. Puede que en mi orientación sexual me atraigan otros hombres, ¿no? O ambas personas, hombres, mujeres. O solo mujeres, exactamente, así es. De acuerdo. Entonces es un tema diferente. Muy bien. Siguiendo con el tema de los trans. Entonces nos dices, nos estás explicando que prácticamente la identificación surge desde la niñez. Y aquí me imagino que van, justamente por eso la necesidad de ampliar derechos, van empezando a haber problemas de estas personas que no encajan en el modelo que eventualmente esperaría la familia o el entorno, tanto educativo como familiar o social. Exacto. Sí, porque entonces empezamos a necesitar que se nos nombre, que se nos llame con cierto nombre, pronombre, y empieza a haber esta barrera legal. Pues no, las personas suelen darle más interés o más importancia a un papel que a la dignidad de la persona. Y entonces es que tu acta de nacimiento dice que, y ya no les nombran, ya no les llaman. Y eso hace que la persona se pueda sentir inválida, rechazada, excluida,
y ahí es donde empiezan estas problemáticas y estas afectaciones a nivel de salud mental. Exactamente. ¿Qué, digamos, como principales problemas identificas? Y no sé si se pueda identificar como la adolescencia como un periodo crítico justamente para este grupo de personas, o si desde la niñez ya hay, digamos, afectaciones emocionales en estas niñez, en esta población de Mira, la niñez que se identifica trans. desde la niñez implican estos temas escolares, este ambiente escolar, Exacto. ¿no? En el que, por ejemplo, en el caso de las niñas trans, que las obligan a que se corten el cabello, que vayan con el uniforme de niños, cuando ellas quieren tener más su cabello largo, como todas las niñas, y llevar el uniforme que llevan todas las niñas. Uh-huh. En el caso de los niños trans, es al revés. No, quieren que vayan con el cabello largo y quieren que usen el uniforme de las niñas. Bueno, entonces, cuando ya hay un respaldo legal, un acta de nacimiento para administrativos, docentes, directivos escolares, suele ser más sencillo el decir, bueno, está bien, que se venga con el uniforme, le nombramos, le llamamos en las listas de asistencia y deja de haber estos cuestionamientos, porque luego le preguntan a todos los padres y madres de familia si están de acuerdo. Yo creo que ninguna mamá, ningún papá le gustaría que los derechos de sus hijas, hijos, le pregunten a otros papás, mamás. Alberto, ¿qué experiencias se tienen aquí en Jalisco? Lo que busca es que sí. puedan tener espacios educativos libres de violencia, de discriminación por transfobia, y donde también puedan recibir docentes, padres de familia, información para poderle acompañar de la mejor manera a esa niñez o a ese adolescente. Justo de esto te quería preguntar, Alberto, digamos, ¿cuál es la experiencia que se tiene? ¿Cómo reaccionan regularmente las familias que están en estos contextos, que uno de sus miembros se identifica como trans? Mira, cuando una familia sabe que su hija, hijo, hija se reconocen dentro de las entidades, suelen empezar a buscar información para saber cómo le van a ayudar. Uh-huh. ¿No? Cuando mamá, papá, cuidadores, tutores piden apoyo, es porque ya traen cierta información, y sobre todo el amor por sus hijos es lo principal, ¿no? En el que están al pendiente, están buscando esta información que sea confiable, el cómo poder sobrellevar el tema escolar, el cómo no le violenten en estos espacios educativos, sobre todo, ¿no? Entonces, para nosotros es esencial que la familia pueda tener información oportuna, científica, académica, laica, para que entonces puedan acompañar este proceso del reconocimiento de la mejor manera. ¿Qué tal, Isaac? Te saluda Jesús Estrada. Justo en ese sentido de lo que estás ahorita explicando, quería preguntarte de algunas de las cuestiones que me parece que son mitos o al menos argumentos de los opositores a los derechos de las personas trans, a que nos ayudes a desmitificarlo. Una pregunta es, dentro del trans, digamos, hay varias categorías, ¿no? Alberto, ¿no es lo mismo transgénero que transexual? ¿Nos ayudas a explicar un poco las categorías que hay ahí? Mira, sí, de hecho el término transexual es un término que nace por allá por los años 30, 40, y es un término patologizante, uh-huh, que hace referencia a estos cambios corporales a través de las cuestiones hormonales o quirúrgicas, ¿no? Uh-huh. En esta actualidad, a mucha población trans, o ya utilizar esos términos no es algo que nos guste mucho, porque también empieza con el cuestionamiento del cuerpo, de ver qué tienes entre las piernas, cómo está tu cuerpo. Y eso tiene que ver con mi derecho a la privacidad, a la intimidad, porque solamente a mí me compete la intimidad de mi cuerpo, claro, ¿no? Sin embargo, bueno, cuando hablamos de la transexualidad, ya hay estas adecuaciones a nivel corporal a través de tratamientos hormonales o cuestiones quirúrgicas. Cuando hablamos transgénero, solamente hay esta adecuación
a nivel del género. Bueno, Sí. entonces muchas personas trans preferimos solo trans porque al final no nos identificamos y no asumimos el género que nos asignaron al nacer solo por nuestra corporal. Muy bien. Entonces preferimos solo el trans para ya no entrar en esta violación a nuestros derechos de la intimidad y privacidad. Ahí te va uno de los mitos que creo que he escuchado, que por ejemplo con esta ley que apenas ayer se aprobó en Jalisco para el reconocimiento de las infancias transgénero, no es que signifique que tienen permiso los menores de edad para ir con un médico, un cirujano y iniciar un proceso de transición por sí mismo, ¿verdad? No, claro que no. Ahorita lo único que se busca es que la persona pueda acceder a su reconocimiento en el acta de nacimiento. Y eso ya existe desde el 2020, ¿eh? De hecho, con el decreto que autorizó en su momento el gobernador, en uno de los artículos que se hizo, o más bien se añadió en el reglamento de la ley del registro civil, establece que menores de edad, con el acompañamiento de quien tiene la patria potestad o tutores, pueden hacer este reconocimiento legal del identidad de género. O sea, esto ya se hace desde el 2020. Alberto, ¿qué importancia tuvo justamente que en Jalisco se legislara desde el 2020, como bien lo recuerdas con este antecedente, para esta población trans? ¿Qué contextos les propician de manera favorable que se les reconozca en la ley? Pues mira, en general para las poblaciones trans, el que tengamos un reconocimiento legal de la identidad de género es darnos la llave a otros derechos, ¿no? Ya si lo aterrizamos a menores, pues es que puedan tener un acceso a la educación libre de transfobia, donde puedan estar en espacios educativos donde su única preocupación sea si llevo la tarea o no llevo la tarea. Que no se estén preocupando por si los van a violentar, los van a discriminar, los van a avergonzar, les van a preguntar por sus cuerpos, porque mucho de eso pasa. Los docentes los exponen, es que tú tienes este genital, es que tú tienes esto. Esos son tipos de discursos que reciben las niñeces o las adolescencias en los centros educativos. Claro. Todo lo que nosotros buscamos es que puedan vivir una vida libre de violencia y de transfobia. ¿Qué experiencia se tiene de una vez, digamos, que se logró aquí en Jalisco desde el 2020, que se reconociera y se respetara, por lo menos en las instituciones estatales, que estas infancias, adolescencias trans, se les respetara su identidad? ¿Qué experiencia se tiene de cómo qué recepción hay en los entornos familiares, escolares específicamente? Mira, las experiencias que nosotros tenemos en la organización de las familias que se acercan es de sus hijos, hijas o hijas que traían trastornos alimenticios, temas de depresión, temas de intentos suicidas. Ahorita están haciendo sus vidas a gusto, felices, contentos, pensando en qué estudiar, pensando en irse de viaje, en sus vacaciones. O sea, realmente les cambia la existencia. Qué importante. O sea, es otro el panorama cuando ya una niñez, una adolescencia, una persona trans tiene este reconocimiento legal y más, y tienen a su familia que está ahí para defenderles. Y cuando tu entorno social ya te reconoce y no te está preguntando, hostigando, violentando por temas de tu identidad, de tu expresión, la verdad es que ya vives tu vida. Y claro, te dedicas a buscar tu proyecto de vida. Estamos conversando con Alberto Zacarías, presidente de Impulso Trans, sobre este tema tan relevante. Alberto, ¿qué opinas de las, digamos, manifestaciones como este supuesto Frente Nacional de la Familia, que ayer acudió al Congreso a protestar para que se aceptaran esta resolución de la Corte, declaraciones del arzobispo de Guadalajara, cardenal Francisco Robles, quien incluso calificó como una aberración que se concedan estos derechos a la población trans? ¿Qué opinas de esto? Me imagino, quiero entender, pues evidentemente es una crítica, un cuestionamiento, pero ¿cómo los explicas y qué responderías a estas posturas? Perdimos la comunicación con Alberto. Vamos a aprovechar para hacer un corte
y de identificación de la estación, y regresar para cerrar la conversación con Alberto Zacarías, presidente de Impulso Trans. Cero. Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y volvemos a retomar la conversación vía telefónica con Alberto Zacarías, presidente de Impulso Trans, una de las organizaciones no gubernamentales, de las asociaciones civiles más importantes de todo el país, que atienden justamente las necesidades, la ampliación de derechos de la población trans. Alberto, gracias por seguir con nosotros. No sé si evidentemente se cortó la comunicación, pero te preguntaba, la última pregunta que te hacía es, ¿qué opinas acerca de posturas como las del cardenal Francisco Robles Ortega, que declaró que es una aberración la ampliación de derechos de la población trans, o de manifestaciones, protestas como del Frente Nacional de la Familia, que fueron al Congreso para pedirles a los diputados que no acepten esta ampliación de derechos a la población trans? Pues mira, lo que opino con referencia al tema del clero, que creo que se tiene que mantener en su espacio, ¿no? Este es un tema de derechos, estamos en un país laico. Yo creo que de su iglesia para adentro pues pueden argumentar y hacer lo que consideren, pero querer poner barreras o interponerse en temas de derechos, pues es algo en lo que no estamos de acuerdo. Uh-huh. Pues no, y creo que todo lo que expresan y lo que hablan es mera desinformación, mitos, prejuicios. Nunca se habían preocupado por poblaciones trans hasta ahora. ¿Por qué? Porque vamos avanzando en derechos. Se nos van reconociendo que somos personas y que también aportamos a este Estado. Por supuesto. Entonces, ahora que vamos teniendo este acceso a nuestros derechos, que ya les importemos, pues simplemente habla de que no quieren dejar este control, pues no, controla la sexualidad de la gente y controlará a todo el pueblo. Entonces, creo que es importante que se mantengan, yo les invitaría a que vengan y nos conozcan, que hablen con las personas, con nosotros, que conozcan nuestras realidades, que realmente se empapen de lo que es el tema. Y digamos, no sé si coincidas, pero me parece que coincide en esta crítica que hacen estos sectores, la Iglesia, otros sectores y organizaciones conservadoras, lo mismo que se oponen al aborto o la ampliación de derechos a la comunidad lésbico, gay, pues es semejante, ¿no? Es decir, es no respetar el derecho de otras personas, querer imponerles un modo de vida que ellos tienen, ¿no? Vemos las fotos y videos de quienes protestan y regularmente son varones blancos heterosexuales que quieren imponer su modo de vida como único al resto de las personas, ¿no? Exactamente, cuando en realidad creo que la riqueza de un país pues tiene que ver con su diversidad, ¿no? En el que todas las personas somos diferentes, pero al final todas las personas tendríamos que tener acceso a todos nuestros derechos. Sí. ¿No? Isaac. Entonces, creo que deberían de conocer más el tema. Un par de preguntas finales de mi parte, Isaac, ya se está acabando el tiempo. Hay uno de los mitos, hablabas de desinformación más extendido, lamentable, me da hasta pena preguntártelo, pero dicen que todo esto de la identidad de género es una moda creada por corporaciones internacionales, por las redes sociales, esta cuestión woke. ¿Qué respondes tú a esas cuestiones que lamentablemente... Las películas de Disney, ¿no? Específicamente, sí, que todo es construido por Disney. Yo nací en el 80. Vengo de allá de Tequila, Jalisco, donde no tuve acceso a internet, donde mis padres no tenían información, donde yo vi una sociedad completamente binaria heterosexual. Uh-huh. Tengo 43 años y la moda sigue sin pasar. Digo, porque dicen que es moda, pues no, a mí la etapa a los 43 años no se me ha pasado. Eso, al contrario, no creo que se me vaya a pasar. Eso lo relaciono con otro mito que dicen que es que, ¿y qué pasa si un menor de edad decide transicionar y luego se arrepiente, como si fuera una cuestión muy común? ¿Es común eso, Alberto? No es común, sin embargo es bien importante y por eso es algo que nosotros trabajamos y como organización tenemos, es brindar información, orientación, quitar todos estos mitos, prejuicios, estereotipos, todo esto para que la persona pueda conocerse
y entonces poder saber qué quiere hacer. Entonces creo que estos son un proceso. Entonces creo que ni siquiera saben cuáles son estos procesos de reconocimiento de la identidad de género. Uh-huh. Bien. Finalmente es preguntarte si todo esto que, digamos, lo de ayer en la Comisión del Congreso y toda esta ampliación de derechos, podemos con todo esto poco a poco hacer que ese dato terrible de que el promedio de vida de una persona trans es 35 años, entre otras cosas, por la violencia que sufren, podemos en conjunto hacer que este promedio de vida se vaya elevando. Pues creo que si a las personas trans solamente nos dejan acceder a nuestros derechos y nos proporcionan una sociedad libre de discriminación por transfobia, vamos a tener las mismas expectativas de vida que todas las personas. Exacto. Pero lamentablemente, por todas estas situaciones, menoscaban nuestra calidad de vida. Y finalmente, de mi parte, Alberto Nájar, ¿qué dirías, digamos, justamente a estos sectores conservadores que casi pues quieren imponer como modo de vida que solamente hay hombre y mujer? Lo que nos revelan las distintas orientaciones sexuales y de identidad es que hay muchísimos modos de ser en la vida. ¿Cuál es tu experiencia desde Impulso Trans? Híjole, pues hay mucha diversidad. Yo creo que les aplicaría tu mismo dicho, ¿no? O sea, con los hijos de las familias que tienen hijos trans, no se metan. Y yo lamentaría mucho que alguna de sus hijas, hijos, hijas se reconozcan como una persona trans porque va a sufrir mucho. Afortunadamente yo he visto los procesos y reconocimiento de la identidad de género cuando la familia está ahí, aunque no tenga información, pero diga, te acompaña, mi hijo y le voy a apoyar. Claro. La vida es otra. Y justo, y con esto quisiera terminar la entrevista, Alberto Zacarías. Nájar, ¿cuál es, digamos, el aporte, porque así lo veo yo, la diversidad enriquece la vida? ¿Cuál es el aporte cuando se reconocen estos derechos y se respetan estas identidades? Pues poder acceder a tus derechos, uh-huh. Poder tener un tema, una vida libre de violencia y discriminación, poder acceder a espacios de salud con proveedores capacitados, formados, que me puedan orientar, y pues finalmente poder tener personas ciudadanas con una salud mental que puedan aportar al país de la mejor manera. Bien. Finalmente, ¿los han buscado los diputados, las distintas fracciones parlamentarias, a ustedes para enterarse y para saber cómo votar en este tema? No nos han buscado, nosotros tenemos que ir a buscar. Bueno, hay algunas diputadas que sí, que sobre todo con la diputada Montserrat, uh-huh. que es con quien hemos tenido más comunicación y la puerta más abierta. De ahí demás, nosotros tenemos que ir a buscar. Eso da muchísima idea justamente de la falta de interés de los legisladores en enterarse del tema, ¿no? Y buscarlos. Además de Impulso Trans, ¿cuántas organizaciones trans hay en la entidad? Pues hay cerca de 49 organizaciones. Pues muy, muy interesante la organización de la población trans. Alberto Zacarías Nájar, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros, y si nos permites, pues seguimos en contacto más adelante para seguir informando de los derechos, de las necesidades, de los problemas de la población trans aquí en Jalisco. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Al contrario, gracias a Isaac Alberto Zacarías Nájar, presidente de Impulso Trans, sobre este tema tan relevante. Muy revelador, interesante. Muchísimo interés, sin duda alguna, y me parece que sí lo revelan las personas que nos están siguiendo a través de redes sociales, el interés por esta conversación. Gracias por acompañarnos en esta edición de martes 18 de febrero. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue Lugar Común y luego la programación habitual de Radio UDG.